Buenas tardes, mi nombre es Raquel Pérez, estudiante de la Universidad Fermín Toro, en la cátedra de Ideas Políticas 2. Hoy les voy a hablar sobre los principales postulados relacionados a la idea política liberalismo del siglo XX, de John Rawls, Teoría de la Justicia. La teoría de la justicia de Rawls argumenta a favor de una reconciliación de los principios de libertad e igualdad a través de las ideas de la justicia como equidad. Para la consecución de este fin, es central su famoso acercamiento al aparentamiento insuperable problema de la justicia distributiva. De forma medular a este esfuerzo, corresponde realizar un recuento de las circunstancias de la justicia, inspirada en David Hume, y de una situación de elección justa más cercana en el espíritu de Kant. Para las partes enfrentadas a tales circunstancias y que se encuentren en la búsqueda de principios de justicia que guíen su conducta, dichas partes se enfrentan a una escasez moderada y no son ni naturalmente altruistas ni puramente egoístas. Tienen fines que buscan promover. Rawls ofrece un modelo de una situación de elección justa, la posición original con su velo de ignorancia, al interior de la cual las partes hipotéticamente escogerían principios de justicia mutuamente aceptables. Bajo tales restricciones, Rawls argumenta que las partes encontrarían particularmente atractivos sus principios de justicia favorecidos, superando a otras alternativas, incluyendo la utilitarista y la liberal libertaria. Rawls, como político y no metafísico, su concepción de la justicia como imparcialidad comete el gran error de reducir la fuerza de la misma, pero su reformulación también tiene algunos aciertos. Sin duda, su construcción está plagada de compromisos, tanto ideológicos como epistemológicos, los cuales, además de ser políticos, son metafísicos. Por ello, no pueden pretender borrar de un brochazo, de la noche a la mañana, todas las implicaciones metafísicas de su construcción. Este estratagema le permite evadir dos críticas. Por un lado, al defender una concepción política e ideológica, no metafísica ni epistemológica, de la justicia como imparcialidad. Esta no tiene que ser una doctrina verdadera, sino simplemente una construcción objetiva, aunque no sea por completo neutral. Por otro lado, al atacar cualquier concepción general comprensiva mediante su concepción política de justicia, convierte al acusador en acusado y viceversa. Sin duda, la teoría de Rawls debe ser verdad en términos de moral, pero no lo es ni puede serlo en lo político, porque reafirma los principios políticos de la libertad e igualdad. Por lo tanto, los críticos comunitarios están autorizados para cuestionar la prioridad del derecho sobre el bien, pero no están legitimados para exigir que deben abandonar el pluralismo liberal o el liberalismo basado en los derechos, dado que es lo que precisamente caracteriza a un régimen liberal democrático. De hecho, no hay razones de peso para eliminar el pluralismo por la fuerza, porque la unidad social es posible por un consenso solapante en torno a una concepción política de lo justo a pesar de la diversidad o de la falta de uniformidad. Los principales postulados en la idea política de la postmodernidad de Lyotard y Rebel, hay razones para llevar a pensar que existen pensadores que se identifican con una perspectiva llamada postmoderna, que bien podría servirnos de marco de referencia para interpretar hechos sociales que hasta el momento no tenían explicación. La teoría Rebel, considerados como los maestros del tema, señala que la modernidad está agotada, que la idea y proyecto de la modernidad con sus fines de libertad, socialismo o igualitarismo han sido destruidas, o más bien reemplazadas por los éxitos del mercado. En consecuencia, es el fracaso de la historia universal entendida que como el relato total de la humanidad y de todos sus relatos emancipadores. Por otra parte, señala el fracaso de la idea del pueblo como rey de la historia, como base de la soberanía popular. Así el neocapitalismo no sería más que otro totalitarismo, solo que este no busca legitimidad, ya que no es metafísico, sino empírico pragmatismo. El postmodernismo expone la idea de pensadores como Jean-Francois o Ravel, así
la posmodernidad representa una ruptura de la sociedad moderna, ya que esta sobreviene tras la modernidad, razón por la cual resulta difícil diferenciarla sin apelar a fuentes necesarias filosóficas y estéticas. En consecuencia, la posmodernidad representa el fin de la modernidad o el fracaso del proyecto moderno. Esta perspectiva es una imagen pesimista y crítica de la sociedad. La modernidad es considerada altamente racional y rígida, mientras que la posmodernidad parece más irracional y flexible. La teoría posmoderna se manifiesta en una amplia variedad de campos como el arte, las comunicaciones, la filosofía y las relaciones sociales, entre otras. La Littard señala que se carece de una teoría para explicar la realidad y la característica de la sociedad se preocupa principalmente del conocimiento. Las principales características del pensamiento posmoderno son el antidualista. Los posmodernos aseveran que la filosofía occidental creó dualismo y así excluyó del pensamiento cierta perspectiva. Por otro lado, el posmodernismo valora y promueve el pluralismo y la diversidad, más que negro contra blanco, occidente contra oriente, hombre contra mujer. Asegura buscar los intereses de los otros, los marginados y oprimidos por las ideologías modernas y la estructura política y social que lo apoyaban. Otra característica es la cuestión a los textos. Los posmodernos también afirman que los textos históricos y literarios o de otro tipo no tienen autoridad u objetivo inherente para revelar la intensidad del autor, ni pueden decir lo que sucedió en realidad. Más bien, estos textos reflejan los prejuicios y la cultura particular del escritor. Otra característica que podemos citar es el giro lingüístico. El posmodernismo argumenta que el lenguaje moldea nuestro pensamiento y que no puede haber ningún pensamiento sin lenguaje. Así que el lenguaje era literalmente la verdad. Y por último, la verdad como perspectiva. Además, la verdad es cuestión de perspectiva o contexto, más que algo universal. No tenemos acceso a la realidad, a la forma en que son las cosas, sino solamente a lo que nos parece a nosotros. Buenas tardes.